Primero, bueno, bienvenidos todos a este webinar de enfoque de desarrollo y ciclo de vida de un proyecto con nuestro profesor y experto Andrés Gola, quien nos acompaña, como les decía hace unos minutos, desde España. Este webinar está enmarcado en el programa de gestión ágil de proyectos que comienza el 27 de febrero, ya el mes que viene. Y para dar inicio a todo esto, quiero darles alguna información, compartir alguna información previa con ustedes muy breve sobre este programa. Primero que nada, este es un programa que ofrecemos en conjunto el IESA y Uniquemia, y el objetivo básicamente es aprender de metodologías y mejores prácticas en la gestión ágil. Tendrán la oportunidad de conocer y comprender buenas prácticas de la gestión ágil de proyectos a través de casos y ejemplos reales. Y por supuesto, desarrollar habilidades de la dirección de proyectos dinámicos, que es clave en los entornos en los cuales estamos hoy en día. Para este curso, los profesores expertos con los que contamos son Andrés Gola, a quien voy a presentar en unos minutos, y también el profesor Ulises González, quien tiene más de 20 años de experiencia en mejora continua, innovación, desarrollo de soluciones digitales y cambio organizacional. Ulises también ha participado, diseñado y liderado diversidad de implementaciones a través de marcos de metodologías como Six Sigma, TQM, Lean, DevOps, Scrum, etc. Este programa básicamente cuenta con 4 módulos que se desarrollan a lo largo de 4 semanas. Es un programa Blend con clases en vivo y material de autoaprendizaje que incluye autoevaluación y lo vemos, como decíamos, a partir del 27 de febrero. Resumiendo, así como esta breve introducción sobre el curso en gestión ágil de proyecto, tenemos inicio de lecciones el 27 de febrero. El curso tiene una duración de 4 semanas. Las clases son una vez a la semana, hora y media. Y tenemos un descuento por inscripción temprana hasta el 20 de febrero. Sin más, no me queda que entrar en materia y darle la bienvenida a Andrés por acompañarnos en esta tarde de hoy, como les decía. También pedirles que si tienen preguntas, por favor, nos las escriban en el chat y Andrés las irá contestando a lo largo del webinar. Y ahora sí, Andrés, no te presenté antes y te presento ahora. Andrés es ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad de Deusto en Bilbao, España. También cuenta con un máster en Ingeniería Biomédica de la Universidad de Miami, en Florida. Tiene más de 10 años de experiencia en la industria de salud, habiendo trabajado en Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Israel y España. Actualmente trabaja como consultor para la industria farmacéutica en Europa y está especializado en garantía de calidad, regulaciones, mejora continua y gestión de proyectos. Además, es certificado con PMP por el PMI. Sin más, Andrés, te dejo este escenario que te pertenece. Muchas gracias, Patricia. Bien, déjame compartir pantalla. Perfecto, pues buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer, ¿no?, de que hayan sacado este ratito, ¿no?, para participar en este webinar. No sé si algunos de ustedes simplemente quieren este webinar para aprender algo nuevo o lo querían también para saber un poco de información sobre el curso de metodologías ágiles, pero bueno, me alegro que estén aquí, me alegro que hayan sacado un tiempo de lo que es la rutina y de la jornada laboral para aprender un poco más, ¿no? El webinar de hoy, como lo hemos pensado, siempre hablamos mucho de la gestión de proyectos como tal, ¿no? Sabemos que hay una gestión ágil y sabemos que hay una gestión tradicional. Y ya está, ¿no? Son como 2 hilos separados que no sabemos muy bien cuándo es uno, cuándo es otro, ¿no? Sabemos cómo se hace uno, cómo se hace el otro, pero ya está, como mundos o universos completamente separados. Pues la idea de hoy, que es la primera vez que damos este webinar, es explicar un poco el cómo o qué criterios tenemos que tener
a la hora de decidir cómo vamos a gestionar un proyecto. Ahora lo voy a explicar un poco más adelante, pero la idea es la diferencia entre un gestor de proyectos y un buen gestor de proyectos es que un gestor de proyectos usa siempre una metodología con la que se siente cómodo, independientemente del proyecto. Yo funciono de esta manera, yo hago los planes de esta manera, yo hago el control de esta manera y yo funciono de esta manera. Me des el proyecto que me des. Eso es un gestor de proyectos. Y un buen gestor de proyectos es, en base a el proyecto que me des o me asignes, yo lo voy a gestionar de una manera u otra para que mi proyecto se gestione de una forma eficiente y adecuada. Y eso se hace utilizando diferentes metodologías y además sabiendo cuáles son esos criterios que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir cómo gestionar un proyecto. Cada proyecto es diferente, por lo tanto se tiene que gestionar de manera diferente. No existe una regla de 3 o una Biblia que si seguimos siempre ese manual, todo va a salir bien, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo hacerlo. ¿Ok? Bien, ya Patricia me presentó. Yo empecé mi carrera como ingeniero en la industria de la salud. Nunca ejercí como ingeniero de telecomunicaciones. Y bueno, trabajando en industria, trabajando en fábricas, empecé a gestionar proyectos, de a poco, proyectos de mejora continua. Y luego cuando di el salto a la consultoría fue cuando decidí pues especializarme más en la gestión de proyectos, poder ayudar a clientes a ejecutar sus proyectos de la forma más eficiente posible. Y en ese proceso me certifiqué como Project Management Professional por el Project Management Institute. Bien, no sé si ustedes lo saben, pero la gestión de proyectos, a pesar de que es algo que cada uno puede hacer entre comillas a su manera, está definida. Existe un organismo que es el PMI, que al final no es más que una asociación, una agrupación de profesionales del área de gestión de proyectos, en la que van capturando y estandarizando la forma de gestionar un proyecto. ¿Cómo lo hacen? Bueno, básicamente lo que ellos hacen es recopilar a través de un comité y de sus asociados las buenas prácticas de gestión de proyectos y estandarizarlas para que de alguna manera se unifique un poco la forma que tenemos de gestionar proyectos. Que hablemos todos el mismo idioma, que sigamos todas las mismas fases y de esa manera, pues, exista, ¿no?, un tipo de coherencia y no sea un arte abstracta que depende de cada persona cómo hacer, ¿no? De esta manera, más o menos, todos sabemos qué guías seguir. ¿Y cómo lo hacen ellos? Pues ellos lo hacen a través de lo que es el PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Bien, el Project Management Body of Knowledge, que es en donde nos basamos para hacer el curso de Ágil, hasta ahora, hasta hace un par de meses, existía la versión 6. Ellos progresivamente, a lo mejor cada 5 años, cada 2, dependiendo de cómo avanza un poco el mundo, ellos van generando nuevas ediciones del PMBOK Guide. Hasta hace poco estaba la 6ª edición. La 6ª edición fue un incremento, fue una mejora incremental sobre la edición 5, y la 5 sobre la 4, la 4 sobre la 3. Básicamente van puliéndolo, modificándolo un poco. Sin embargo, hace poco hubo un salto cualitativo que es el PMBOK Guide, la edición 7. Hasta la edición 6, lo que hacía el PMI era básicamente estructurar la gestión de proyectos como una estructura o una gestión de cascada tradicional, prescriptiva. ¿Qué significa? Que los proyectos, y esto vamos al primer concepto del webinar, los proyectos tradicionales primero se planifican y luego se ejecutan. Se planifican en su totalidad, que significa planificar tanto el alcance, qué es lo que va incluido en el proyecto, qué es lo que no va incluido en el proyecto, cuáles son mis riesgos, los tengo que identificar todos, tengo que saber cuál es mi plan de acción o mi plan de contingencia ante esos riesgos, tengo que planificar por completo los trabajos y el cronograma, los costes, el presupuesto,
cómo voy a gestionar la calidad, cómo voy a gestionar el equipo, cómo voy a hacer compras, ¿no?, de servicios o materiales, cómo voy a gestionar la comunicación, cómo voy a gestionar a los interesados o personas que se vean impactadas por el proyecto. Básicamente, todo. ¿Bien? Todo se planifica y luego se ejecuta. Y esto estaba muy bien para los proyectos que se gestionaban antes. Antes se gestionaban proyectos de construcción, de manufactura, y básicamente era eso lo que había que seguir, ¿no? O sea, tenías que planificar todo y luego ejecutar. Sin embargo, el PMI se dio cuenta que con el paso de los años, cuando entramos ya a partir de la era .com, a partir del 2000, cada vez habían más proyectos tecnológicos. Hasta un punto en el que ahora hay más proyectos tecnológicos que proyectos de manufactura o de construcción, obra civil, cualquier otra cosa. ¿Y qué se dieron cuenta ellos? Que el entorno y la tecnología y todo lo que conlleva el desarrollo de un proyecto tecnológico, como su palabra bien lo dice, es muy diferente al otro. Es un entorno muy cambiante, es un entorno donde hay muchos riesgos porque normalmente estás desarrollando tecnologías nuevas, por lo tanto hay mucha incertidumbre sobre cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y luego, pues, el alcance del proyecto varía mucho. O sea, el proyecto es como una gelatina, los proyectos tecnológicos, ¿no? Al final se mueven, está continuamente en movimiento hasta que acaba el proyecto. Un claro ejemplo, siempre lo digo, no es lo mismo construir un edificio que sabes, tú firmas un contrato y sabes que te piden un edificio de 20 pisos con 4 apartamentos por piso, de tantos metros cuadrados, no sé qué, pum, pum. Eso lo sabes de antemano, por lo tanto es fácil planificarlo, porque tú sabes cuáles son los materiales que vas a utilizar, cuál es la tecnología de construcción que vas a utilizar, qué equipo vas a utilizar, con cuántas personas vas a contar, sabes que en el plazo que tardes en construir el edificio no va a haber un cambio sustancial en problemas de materia prima, situación geopolítica, cambios de tecnología, eso no aplica casi a la construcción de un edificio. Pero sin embargo, si pensamos en un proyecto que es crear, llevar desde la creación, diseño, hasta la manufactura, un nuevo modelo de iPhone, ¿no? Digamos, en este año, pues el iPhone 15. Estás hablando de proyectos donde tú sabes dónde empiezas, que es el iPhone 14, pero no sabes dónde vas a acabar. La idea es cuanta más tecnología nueva, cuantas más mejoras nuevas pongas, mejor, siempre y cuando respetes los límites de precios que tienes. Pero también sabes que hay un plazo de tiempo muy definido. No sabes cómo vas a ser capaz de desarrollar esa tecnología hasta que no empiezas. Pueden haber tecnologías que quieres meter en el nuevo modelo y al final no vas a poder por dificultad. Puedes tener problemas de que hay una recesión mundial, por lo tanto la demanda del teléfono baja, o que un competidor saca un teléfono con algunas prestaciones que tú no pensabas poner en el tuyo y te ves obligado a ponerlas, o problemas de suministro, ¿no? Una pandemia o un problema en China, un problema en Rusia, un problema en Taiwán, a lo mejor puedes tener problemas de suministro o materias primas, ¿no? El silicio, cualquier material que se utiliza para fabricar un teléfono. Entonces, el PMI se dio cuenta de que, oye, la mayoría de los proyectos actuales ya no siguen las reglas de los proyectos tradicionales o antiguos, ¿no? O sea, ya no se puede seguir una planificación y una ejecución y un cierre. Si ven, en la guía 6 del PMBOK, las fases que pone abajo, de Standard of Project Management, el cuadrito abajo pone fase de iniciación, que es cuando tú vendes tu proyecto y buscas aprobación, haces un business case, haces un project charter, te lo aprueban. Luego entra la fase de planificación, donde yo planifico todo lo que hemos visto en el cuadro de arriba. Luego paso a la fase de ejecución, donde yo mientras ejecuto controlo de que esté siguiendo los planes, de que esté cumpliendo los niveles de calidad, que esté cumpliendo con el alcance. Y por último, se hace la entrega del producto o servicio que se esté generando con este proyecto y se cierra el proyecto. Sin embargo, en la séptima edición, para hacer frente a esas tecnologías o esos proyectos tecnológicos, cambiaron por completo la estructura y la orientaron más a principios en vez de fases. Entonces ahora lo que nos dice la guía 7 es, tienes que tener en cuenta la calidad, costes, recursos, comunicación, riesgo, etcétera, pero ya no te estoy marcando un orden de cómo hacerlo.
Yo te doy las herramientas y tú como gestor de proyectos, búscate la vida de cómo lo vas a gestionar. Bien, yo te voy a decir qué métodos hay, qué herramientas tienes, pero ya no te voy a decir cuál es el proceso ABCD, porque ya no existe un proceso ABCD, porque ahora los proyectos varían tanto uno entre otro que ya no es justo ni correcto que una guía te ponga exactamente los pasos a seguir. Ahora una guía te dice los principios y las herramientas que hay, y a partir de ahí eres tú como gestor de proyectos quien lo tiene que decidir. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de dos filosofías de trabajo, que es la tradicional y la ágil. Vamos a ver que hay grises en el medio. Entonces, la idea de este webinar es qué tenemos que tener en cuenta nosotros para decidir si irnos por una vía, que es la tradicional, o por la otra vía, que es la ágil, o por algún camino verde en el medio, que también puede haber, ¿no? Entonces, el objetivo es poder nosotros establecer cuál es el enfoque de desarrollo que vamos a tener en este proyecto en base al ritmo o cadencia de entrega. Vamos a ver que dependiendo de qué producto o qué servicio nos pidan, la entrega va a ser diferente. Vamos a ver ahora los ejemplos. Y todo esto con la finalidad de optimizar los resultados. Bien, no es lo mismo la entrega de una casa como la entrega de una página web. Vamos a ver cómo varía eso, ¿no? Y en base a eso podemos decidir. Voy a abrir el chat por si acaso alguien me escribe. Bien. Entonces, si yo les enseño estas 4 fotos, ¿no? Tenemos un puente, un iPhone, un corazón artificial o una nueva línea de producción de Tesla. ¿Ustedes creen que gestionaríamos de la misma manera los 4 proyectos? ¿Qué opinan? No, ¿verdad? No. Un puente, ¿no? Es algo que se ha llevado construyendo desde hace cientos de años. Es una tecnología en general bastante lograda, ¿no? Ya sabemos exactamente cómo construir un puente. Y luego tenemos proyectos tecnológicos. Tenemos proyectos que son más electrónicos, que puede ser un iPhone. Tenemos proyectos que son más híbridos, que podría ser una línea de fabricación de un Tesla, porque es un auto, pero a la vez es tecnológico, ¿no? Hay mucha variación. O sea, un Tesla no es como fabricar un Toyota Corolla de combustión. O sea, hay ciertas diferencias. Y por último tenemos un corazón, que en ese caso es tecnológico, pero sumamente y altamente regulado. Por lo tanto, la agilidad que se puede permitir en un iPhone a lo mejor no aplica a la hora de hacer un corazón, porque un corazón tiene que cumplir unas características sí o sí para que funcione. No puedes ponerle o quitarle funcionalidades. Bien, entonces ahora quédense con estas 4 imágenes, vamos a hablar sobre los diferentes conceptos y luego volveremos a ello. Bien. Existen, dependiendo del proyecto, existen diferentes tipos de entregas. Hemos dicho, no es lo mismo entregar un producto que es una página web que entregar un puente. Un proyecto tradicional normalmente tiene una entrega única. Una entrega única es, yo cuando finalizo mi proyecto, hago la entrega del producto que estaba diseñando, fabricando o servicio, ¿no? Un puente, aquí tienes el puente, ¿no? Firmamos, acabó el proyecto, tienes tu puente. Luego tenemos las entregas múltiples, y ahora son 3 conceptos que se medio solapan, que es la entrega múltiples, periódicas o continuas. Las múltiples es el proyecto tiene fases y por cada fase yo hago una entrega. ¿Bien? Un ejemplo podría ser, a lo mejor, la construcción o la ampliación de una línea de metro
en una ciudad. A lo mejor esa ampliación del metro tiene fases, ¿no? A lo mejor son tramos de 5 estaciones, cada fase, cada zona, ¿no? Zona A, zona B, zona C. Entonces, mi proyecto tiene 3 fases. La primera es zona A, la segunda es zona B y la tercera es zona C. Entonces, según yo voy ejecutando y voy finalizando esas fases, voy haciendo entrega. Ahora mi metro llega hasta la estación 4. Y cuando termina la siguiente fase, ahora llega hasta la estación 8. Y cuando termina la tercera fase, ahora llega hasta la estación 15. ¿No? O sea, vas ampliando, vas haciendo una entrega. Eso no sería lo normal en un proyecto como un puente, ¿no? O como un edificio. Tú no vas a entregar un edificio planta por planta, ¿no? Si todavía hay construcción arriba, no hay regulación que lo permita. O no vas a entregar un puente y dices, ya he hecho 400 metros de puente, te lo entrego, y luego hago los otros 400. No te sirve nada un puente a medias, ¿no? Luego tenemos las entregas periódicas, que son como las entregas múltiples, con diferencia que están sujetas a cronograma más que fases. Es cada 6 meses me tienes que entregar ciertas cosas. Bien, entonces no estamos hablando ya que es por fases, sino por tiempos. Muy parecida, y a la hora de tener el concepto en la mente, pues la podemos intercambiar si queremos. Pero por último, llegamos a la entrega continua. ¿Cuál es la diferencia entre la entrega continua y la entrega múltiple? Que la entrega continua es cada vez que yo voy añadiendo funcionalidad a mi producto, te lo voy entregando. De una, pum, pum. Ahí no espero ni fases, no espero tiempos. Voy acabando trabajo, te lo voy entregando. Voy acabando trabajo, te lo voy entregando. Por ejemplo, más o menos, podríamos decir que una página web se suele basar más o menos en una entrega continua. Tu primera entrega normalmente es el producto mínimo viable. Es un producto que funciona y cumple los requisitos mínimos. Y luego tú vas desarrollando funcionalidades que vas a ir añadiendo al producto. Los sistemas operativos, sobre todo los sistemas operativos de los teléfonos, normalmente sacan sistemas operativos nuevos y nos los venden que tienen ciertas funcionalidades, pero que cuando nos bajemos la versión nueva, todavía no la va a tener. Que la van a tener más adelante. Eso es una entrega continua. Vamos recibiendo actualizaciones en nuestro teléfono, de nuestro sistema operativo, que vamos a ir descargando y nos van a ir añadiendo funcionalidades o van a ir corrigiendo errores. Eso es una entrega continua. Entonces pensamos, ¿no? ¿Cuándo se hace una gestión tradicional o cuándo se hace una gestión ágil dependiendo de la entrega, ¿no? Pues cuando hablamos de entregas únicas o entregas múltiples, son entregas que estamos planificando con tiempo, sabemos cuál es la fase, sabemos qué tenemos que ejecutar. Incluso las entregas periódicas podemos planificarlo de antemano. Por lo tanto, se podría decir que es una gestión tradicional. Sin embargo, cuando nuestro servicio, nuestro producto que nos han encargado requiere una entrega continua, ahí no tiene mucho sentido planificar los tiempos, el cronograma, cuando al final tú vas a ir entregando lo que vas a ir generando. Y normalmente está basado más en proyectos tecnológicos, por lo tanto vas a tener que ir haciendo cambios según vas haciendo. Tú vas entregando cosas, el cliente te va a pedir que hagas ciertos cambios o que hagas ciertas correcciones y tú vas a ir trabajando sobre la iteración. Y eso es el primer concepto clave para la agilidad, que son proyectos donde existe interacción, no son proyectos estáticos. En los proyectos tradicionales, tú averiguas, recopilas los requisitos, los transformas en el alcance del proyecto y a partir de ahí empiezas a trabajar y te olvidas ya del cliente. Si tenemos una entrega continua o en un proyecto ágil, tú vas a ir recibiendo un feedback constante de tu cliente donde te va a ir obligando a cambiar el alcance o cambiar ciertas características de tu proyecto. Por lo tanto, ¿para qué vas a dedicarle tanto esfuerzo, tanto tiempo en planificarlo cuando luego sabes que hay altísimas probabilidades de cambio? Por lo tanto, aplicarías más un sistema de agilidad donde vas planificando por fases o vas iterando según vas teniendo cada vez más información o feedback del cliente. ¿Vale?
Existen, como habíamos dicho, varios tipos de gestión. A ver, creo que alguien ha escrito, en un proyecto ágil los indicadores de avance, ¿cómo se deben entregar? Y de forma global, bien. Normalmente los proyectos ágiles se planifican o se miden por sprints, que son pequeños grupos de trabajo que tienen un entregable definido. Volvemos a un poco a la entrega continua, ¿no? O sea, tú tienes que hacer paquetes de trabajo, los unes, grupos de trabajo, que tú cuando acabas ese grupo de trabajo, que se llama sprint, entregas una funcionalidad, algo. Bien, entonces normalmente la gestión o el seguimiento de un proyecto ágil lo mides por sprint, por esos grupos de trabajo que van generando funcionalidades en tu servicio o producto. Sin embargo, en el tradicional vas midiendo el porcentaje de ejecución de las actividades planificadas, desde el principio hasta el final, van todas en secuencia, entonces lo vas midiendo. Aquí no, aquí vas iterando, iterando, vas viendo bloquecitos de trabajo uno por uno, y así es como lo vas midiendo. En esta lista tenemos los diferentes tipos de gestiones. Tenemos el clásico tradicional, que es el que había mencionado antes, que es el predictivo, ¿no? Enfoque tradicional guiado por el plan. Luego tenemos el iterativo y el incremental. ¿Qué diferencia hay entre el iterativo y el incremental? Que el iterativo, yo voy retroalimentándome sobre lo que voy haciendo para el trabajo que ya está hecho. O sea, yo voy entregando algo, lo voy corrigiendo, voy planificando la siguiente fase, la voy corrigiendo, voy planificando la siguiente fase y así voy. Mientras que el incremental, yo me baso no en la iteración, lo que ya he hecho, sino el ir generando valor añadido, valor añadido, valor añadido, valor añadido a mi producto. Uno u otro, bien, es el iterativo o el incremental, no son exclusivos. Bien, yo puedo tener un nivel de ser iterativo en mi producto o en mi proyecto, perdón, pero a la vez puedo tener fases incrementales. No tiene que ser una cosa u otra. Ahora vamos a ver unos gráficos, vamos a ver algo que nos va a ayudar a entender un poco el concepto. Pero ambos forman parte de lo que es la agilidad. La gestión de proyectos ágiles es iterativa y es incremental. Luego podemos escoger hacerlo solo iterativo o solo incremental. Y luego tenemos el híbrido, que el híbrido puede ser una mezcla de cualquiera de los anteriores. No hace falta que un proyecto sea 100% tradicional o 100% ágil. Podemos tener fases que sean predictivas, completamente tradicionales, donde yo planifico y ejecuto, y luego podemos tener fases del proyecto que sean ágiles. Un ejemplo claro, otra vez, me voy al del iPhone. Tú cuando haces un iPhone, tú tienes una parte del proyecto que es de agilidad, que es el diseño, el crear nuevas tecnologías, el de generar lo que es el producto en sí, pero luego tienes fases de ese proyecto que son más tradicionales, que es preparar el plan para la fabricación y para la cadena de suministro y la distribución del producto. Eso es algo que se ha hecho siempre, toda la vida, en todas las empresas de manufactura. Por lo tanto, es un proyecto que tú podrías planificar. Entonces, partes de ese proyecto, que es hacer el iPhone 15, parte es ágil, que es la parte tecnológica y de diseño y creación, y luego tienes una parte predictiva, que es preparar las líneas de producción, la cadena de suministro y la distribución y el marketing y demás. Eso sería predictivo porque tengo mucha información, lo he hecho muchas veces antes y no va a haber tanta variación. Sin embargo, la parte tecnológica, la parte de diseño, hay muchas incertidumbres, por lo tanto requiere una gestión más ágil. Bien, este gráfico resume lo que hemos dicho hasta ahora. Cuanto más iterativo, más incremental sean mis entregables,
mi gestión de proyecto tiene que ser más adaptativa, bien, más ágil. Mientras menos iterativo y menos incremental sean los entregables de mi proyecto, más a lo predictivo, más a lo tradicional. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en mente. Luego, tenemos que tener en cuenta más cosas, no solo la frecuencia de entrega de nuestro proyecto. Cuando desarrollamos el enfoque o diseñamos o seleccionamos el enfoque de desarrollo de un proyecto, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. La primera es el producto, servicio o resultado en el que estamos trabajando. Como ya hemos dicho, el grado de innovación es importante. Cuanta más innovación tengamos, más ágiles tenemos que ser, porque más incertidumbre vamos a tener sobre cuál va a ser el resultado final de esa innovación. ¿Qué también tenemos nosotros definidos los requisitos? Si es un proyecto donde los requisitos están muy definidos y no hay variabilidad y se conocen muy bien, es mejor irnos a algo predictivo. Nos piden un puente que conectemos dos islas y que tengan una altura mínima de tanto para que puedan pasar barcos por debajo. Y que aguante 4 toneladas por metro cuadrado para que pasen camiones y tenga 2 carriles y no sé qué. Una vez que está pensado, una vez que está diseñado, o sea, una vez que tenemos esos requisitos no van a cambiar. Porque a mitad de la construcción de un puente no te van a decir, oye, y ahora quiero que en vez de 4 toneladas aguante 6. Porque si ya lo estás fabricando, a no ser que va con una chapuza y pongas extra pilares, yo qué sé, lo normal es que eso no funcione. Entonces, cuanto más seguros estemos de que tenemos los requisitos necesarios, más predictivo. Pero también tenemos la estabilidad del alcance. Nos piden que hagamos un puente, punto. No nos están pidiendo que hagamos un puente para autos y un puente para tren. No, están pidiendo un puente para autos. El alcance no va a cambiar. Sin embargo, cuando te piden una página web o un proyecto, te pueden pedir, ¿no? Ah, mira, me está gustando cómo está quedando la página. ¿Por qué no agregas ahora en la página, además del servicio de reserva del hotel, por qué no pones un portal para poder visualizar las cámaras de cómo están las pistas de esquí, ¿no? Del hotel? Ah, bien. O sea, te pueden cambiar el alcance. Y eso va relacionado con el tercer punto, que es la facilidad de cambio. Una cosa es qué tan seguros estemos de que el alcance y los requisitos no van a cambiar, pero que podrían cambiar, pueden cambiar los requisitos de un puente, podrían cambiar los requisitos de una página web. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta es qué tan fácil es cambiar o hacer cambios en nuestro proyecto. Hacer cambios, a lo mejor construyendo un rascacielos, es complicado, porque te hemos pedido los materiales, porque ya hemos pasado los permisos para construcción en el gobierno, porque ya tenemos diseñado todas las obras civiles, los suministros, tal. No podemos hacer cambios. Una vez que hemos hecho la estructura de un rascacielos, hemos puesto las tuberías, no nos pueden decir, me gustaría que tenga la mitad de baños o 2 baños más por apartamento. Es decir, los tubos ya están puestos, ¿no? Ya a lo mejor no se puede cambiar. Sin embargo, cuando hablamos de una página web, ¿no? Por ejemplo, una aplicación móvil, son productos cuya facilidad de cambio es grandísima, ¿no? Porque yo puedo hacer una página web o una aplicación y me dicen, no me gusta ese font que estás utilizando en las letras, cámbialo, lo cambias. Ahora ponlo en un gris más oscuro, lo pones. No me gusta que el logo esté tan grande, lo pones más pequeño. Me gustaría que haya un menú a la derecha, no a la izquierda, lo cambias. Son cambios que te pueden pedir, que son súper fáciles de implementar, y el hecho de que es un proyecto con facilidad de cambio es más propenso que obviamente haya cambios, porque tu cliente sabe que es fácil hacer esos cambios, por lo tanto es posible que te pidan cambios. Cuando tú mandas a hacer una casa para ti, a lo mejor cuando estás construyendo la mitad de casa, tú sabes que no puedes pedirle ahora que tenga 2 plantas en vez de una, ¿no? Los pilares son los que son y soportan un techo, no soportan una planta más arriba. Entonces, en base a ese tipo de entregable, puede ser más fácil o más difícil hacer cambios. Un proyecto que es muy fácil que ocurran cambios, porque son fáciles de implementar,
es normal que nos vayamos a una gestión ágil, ¿no? Porque se va a adaptar más al cambio. Por eso se llama ágil, adaptativa. Y luego, si hablamos de proyectos con altos riesgos, de riesgos económicos, geopolíticos, de cadenas de suministro, tecnológicos, de lo que quieran, cuanto más riesgos, más necesidad tendremos nosotros de adaptarnos a esos riesgos que sí ocurren, ¿no? Si es un proyecto que sé que nada le va a afectar, ¿para qué voy a hacer agilidad? Si lo predictivo, lo planifico y lo hago. Pero si es un proyecto que no sé muy bien cómo va a solucionar, qué va a pasar durante... ¿Sí? No, vale. Sin embargo, si estoy ejecutando un proyecto que puede sufrir un montón de cambios por diferentes riesgos que se puedan materializar, pues lo normal es que yo lo planifique de una forma un poco más ágil para poder adaptarme, ¿no? Y de alguna manera sobrellevar esos riesgos, esos problemas o esos obstáculos que o me van a surgir durante su ejecución. Y luego tenemos requisitos de seguridad y regulaciones. Bien, no es lo mismo hacer un teléfono que hacer una página web, que hacer un auto, que hacer un avión o que hacer un corazón artificial. Las regulaciones y los requisitos de seguridad son muy diferentes. Por lo tanto, cuando uno diseñas un avión, cuando diseñas un corazón, vas a tener que hacer pasos mucho más sólidos, ir documentando mucho mejor lo que haces y tiene que haber un plan sobre lo que estás haciendo. Tú no puedes ir improvisando o ir adaptándote. No, ahora el corazón ya no va a ser de este material, va a ser de este otro, porque las regulaciones, los organismos reguladores te van a pedir mayor cantidad de documentación. ¿Y cuál es el tendón de Aquiles de los proyectos ágiles? Es que no están tan bien documentados como los proyectos tradicionales. Por lo tanto, a veces, aunque sean proyectos muy innovadores, como puede ser un corazón artificial, a lo mejor tiene que ser una forma híbrida de gestionar el proyecto para asegurarte cumplir con las regulaciones y con la documentación necesaria. Si estás diseñando una página web para una empresa de alquiler de scooters eléctricas, no hace falta que tenga grandes documentos ni grandes planes para luego cumplir con regulaciones. Es una página web, las únicas regulaciones que tiene que cumplir es el uso que se le da a los datos de los usuarios, nada más. Entonces, no hace falta que inviertas tanto tiempo en su documentación. Maripili, normalmente hay que definir el número de revisiones desde el inicio, porque lo contrario podrían estar realizando cambios por siempre. Según su experiencia en los diferentes tipos de proyectos, ¿qué criterios recomendarías para fijar números de correcciones? Bueno, a ver, al final, cada proyecto es un mundo, cada proyecto tiene un tamaño diferente. Hay proyectos, si es un proyecto que tienes que ejecutar en 6 meses, no es lo mismo que un proyecto que tienes que ejecutar en 2 años, ¿no? Vamos a hablar de algo simple, ¿no? Vamos a hablar de eso, de una aplicación para un smartphone. Tú tienes un cliente, ¿no? Que te pide una aplicación para su negocio. Bien. Tú puedes hacerlo de forma tradicional, que es decir, mira, vamos a fijar muy bien las cosas, yo te las entrego y me olvido. Puedes hacerlo. O puedes hacerlo ágil. Te voy a ir entregando un producto mínimo viable y en base a eso tú me vas a ir dando feedback y vamos a ir ajustando. Pero tú podrías también decirle, mira, se acepta un máximo de 4 o 5 cambios sobre los requisitos previamente acordados al inicio del proyecto. Que te diga un número, cada proyecto es un mundo. No podría dártelo. Normalmente, si estás haciendo un proyecto iterativo, como una aplicación, una página web, lo normal es que no fijes o establezca qué es un cambio significativo y qué no es un cambio significativo. Una cosa que te diga, quiero que me hagas la aplicación en un lenguaje X. Quiero que me lo cambies de lenguaje. Pero ahora quiero que la aplicación tenga otra funcionalidad extra que antes no tenía, ¿no? Eso puede ser cambios significativos que conlleva más trabajo o más tiempo para corregir ciertas cosas, que es lo mismo que dinero. Pero a lo mejor
Otro tipo de cambios como dónde va a estar el menú. Te había dicho al principio que a la izquierda, pero ahora te dice que es a la derecha. Te pide que el logo ya no esté en el centro, sino que esté abajo. Ese tipo de cambios son cambios que se pueden considerar naturales en un proyecto iterativo. Por lo tanto, fijar un número de cambios posibles es muy difícil y aparte rompe un poco con, entre comillas, lo que es la magia de un proyecto ágil, ¿no? Que te permite estar recibiendo el feedback constante de tu cliente y así poder entregar un producto que se adapte mucho mejor a sus necesidades. Pero hay que tener cuidado, obviamente, de no entrar en un bucle donde sean cambios, 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 cambios y al final nunca termines cerrando el proyecto y al final termines incluso perdiendo dinero por gastar tanto dinero en ejecución. O sea que eso hay que navegarlo dependiendo del proyecto y dependiendo del cliente. Otros aspectos a tener en cuenta es el tipo de proyecto. Dentro del proyecto, ¿quiénes son los interesados? ¿No? Son gente que va a estar muy implicada en el proyecto, gente que no va a estar implicada en el proyecto. Si estás hablando de que estás haciendo una aplicación móvil para un ayuntamiento o un gobierno, tienes que entender que esa persona o ese cliente no va a estar muy involucrado, porque normalmente no están para eso, están haciendo 1000 gestiones más, por lo tanto, los requisitos que obtengas al principio del proyecto son los requisitos que vas a utilizar hasta el final. Pero si estás haciendo una aplicación móvil para una empresa mediana donde tienes un equipo trabajando contigo de esa misma empresa, lo normal es que estén encima de ti y quieran hacer quieran aportar información y aportar conocimiento y aportar ideas y dar feedback. Por lo tanto, si tú sabes que tus interesados o tus clientes van a estar muy activos, van a querer dar feedback, lo mejor es que hagas un proyecto ágil para retroalimentarte. Si sabes que una vez que te dicen lo que necesitas hacer, se van a olvidar del proyecto y van a esperar que se lo entregues, mejor que te vayas a un proyecto más tradicional. Cuando hablamos de restricciones de cronogramas, cuanto más restrictivo sea el cronograma, curiosamente, puede ser incluso un poco hasta raro pensarlo así, pero cuanto más restrictivo sea, a lo mejor más adaptativo tienes que ser tú. ¿Por qué? Normalmente un proyecto es un triángulo: alcance, tiempo y dinero. Si tú fijas, anclas uno de esos tres vértices, y en este caso el que se suele anclar más es el cronograma, tú vas a tener que ir adaptándote tanto en costes o en alcance del proyecto para cumplir con ese deadline que se están pidiendo. Y vuelvo al ejemplo de siempre, el iPhone. Los iPhones salen al mercado en octubre, siempre, sí o sí, finales de septiembre, para ser más exacto. Siempre salen en esas fechas. Por lo tanto, cuando inician el proyecto, diseñar y fabricar el iPhone 15, te dicen, hagas lo que hagas, este proyecto el 20 de septiembre tiene que estar publicado y en el mercado. Eso es todo. Claro, tú ahí tienes que navegar, tienes que cambiar el alcance, meter tecnología, quitar tecnología, cambiar cosas, adaptar cosas, meter más dinero, sacar más dinero, buscar proveedores, cambiar proveedores. Tienes que hacer de todo para hacer el mejor producto posible con un tiempo inamovible. Tú no puedes decirle, oye, necesito que me des 2 meses más. No, no, porque todo a finales de septiembre ese teléfono tiene que salir. Y luego, el tercer factor que puede afectar en un proyecto es la disponibilidad de financiamiento. Si tú sabes que tienes el dinero y que cada 6 meses te van a dar el dinero que necesitas para las siguientes fases del proyecto, o que te van a dar un cheque en blanco desde el inicio, te van a dar un cheque de su totalidad del proyecto al inicio, tú puedes planificarte en detalle cómo vas a utilizar ese dinero a lo largo del tiempo. Sin embargo, si es un proyecto donde el financiamiento, entre comillas, es variable o es una incógnita, que a veces puede que no tengan la liquidez para darte el dinero, o te digan, mira, para este semestre, en vez de darte $200,000, te vamos a poder dar 100,000 nada más. O a final de año te van a decir, oye, nos sobraron 400,000, te voy a dar 400,000 en vez de 200,000. Entonces, cuanto más variable sea el financiamiento, más irregular sea el financiamiento, más al ágil te tienes que ir, porque a lo mejor van a haber periodos de tiempo que tienes que utilizar
para adaptar las tareas a sacar todas las tareas que sean económicas posibles, porque no tienes dinero, entonces vamos a avanzar las cosas que sean baratas de hacer y luego hacer las cosas caras cuando tengas el financiamiento o los fondos necesarios. Entonces tendrías que ir adaptándote un poco según te va entrando el dinero. Si tú sabes cuándo te va a entrar el dinero y la cantidad que te va a entrar o que te va a entrar todo al principio, tú puedes planificarte mejor. Julio, eso hace que en algunos casos no exista mucha diferencia en prestaciones entre iPhones. Sí, muchas veces hay teléfonos que salen y dices prácticamente igual, ¿no? Y probablemente es porque ha habido alguna tecnología que han querido poner y no han podido. Un ejemplo es que se rumoreaba de que iban a poner un sensor de huella debajo de la pantalla. Llevan 2 años hablando de eso y no lo han puesto. Algo está pasando que hace que esa tecnología no la puedan implementar. O que quieren poner la cámara por debajo de la pantalla para que no se vea el circulito negro. Y de repente están todo el mundo seguro que lo van a sacar y cuando sale el modelo no lo han puesto. ¿Por qué? Porque probablemente no hayan podido desarrollar la tecnología a tiempo y dicen, para afuera, no podemos meterlo. Seguimos desarrollándola y a ver si en el siguiente modelo lo metemos. Así es. Y luego, la tercera variable es la organización en la que estás trabajando. Ya hablamos de los entregables o del producto, hemos hablado del proyecto en sí y ahora estamos hablando de la organización. Son 3 factores que hay que tener en cuenta. La organización es dependiendo para quién trabajes. Puedes llevar una gestión de proyectos u otra. En una organización existe la cultura y la estructura, básicamente. Y podremos hablar capacidad, cultura y estructura. ¿Qué es? Bueno, la estructura es cómo está organizada la empresa o la organización donde estás trabajando o para la que estás trabajando. Si son empresas muy jerárquicas, donde existe una pirámide jerárquica muy clara, muy definida, tienes junior, senior, managers, directores, y que cada uno tiene que obedecer como sargento al de arriba, pues eso ya te da una pista de que a lo mejor una gestión ágil no es la más correcta, porque la gestión ágil promueve mucho que cada persona se autogestione, mientras que la gestión tradicional es un poco más jerárquica, de que el project manager va indicando qué hacer y qué no hacer en cada fase. Mientras que la adaptativa, bueno, se presta un poco más a que cada uno se autogestione un poco el proyecto, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, el project manager ve el paraguas final, ve los sprints, pero dentro de cada sprint, cada uno podría autogestionarse. Entonces, cuanto más estructural sea o más militarizada, ¿no?, sea la empresa de manera jerárquica, mejor irse al tradicional. Pero una empresa tecnológica, que suelen ser empresas un poco más flat, ¿no?, donde no hay mucha gente trabaja al mismo nivel, pues a lo mejor es mejor algo más ágil o adaptativo. Eso va muy relacionado a la cultura, ¿no? Cuanto más piramidal sea una empresa, la cultura es más de gestión y dirección. Cuanto más plana sea la estructura, la cultura es más de la autogestión, ¿no?, del peer review o que cada uno se gestione por sí mismo. Y luego la tercera variable, que es la capacidad. ¿Qué capacidad tiene esa empresa para prestar el conocimiento, la gente y los recursos necesarios para una gestión? Entonces, nos tenemos que quedar con que para definir qué tipo de gestión voy a hacer en un proyecto, tengo que tener en cuenta qué producto me piden, qué características tiene ese proyecto, en temas de financiamiento, cronograma, riesgos, cambios, etc. Y luego, cómo es mi cliente, cómo es mi organización. Si es jerárquica, si no es jerárquica, qué tipo de cultura tiene. Con esos 3 factores, yo ahí puedo tomar la decisión de qué tipo de gestión quiero hacer. Correcto, es importante que el cliente sepa cuál es la prioridad del proyecto. ¿Es el alcance, es el tiempo o es el dinero? No te pueden decir las 3. Si te dicen las 3 son fijas, tienes que irte sí o sí a algo tradicional, pero te vas a ver con problemas de que tarde o temprano va a haber algún cambio que hacer y ahí es donde vas a tener que empezar a priorizar discutiendo con el cliente. Siempre te tienen que dar prioridades. Oye, la prioridad es el alcance, la prioridad es el cronograma.
en un proyecto, por ejemplo, el corazón artificial. ¿Cuál es la prioridad? El alcance. O sea, tú no puedes decir la prioridad es el tiempo, porque el producto tiene que funcionar y tiene que funcionar bien. El dinero y el tiempo son otras cosas, que van a variar van a girar en torno al alcance. Pero el alcance es el que es. Ese corazón tiene que cumplir unas características para que sea funcional en el cuerpo, no puedes quitarle cosas. Bien. Gustavo, ¿cuál recomienda en el caso de proyectos comunitarios, psicosociales o de gestión social? Bueno, eso es un abanico bastante grande, pero son proyectos más continuistas, por lo que veo. No son proyectos que haces algo, lo entregas y te olvidas. Por lo tanto, yo pensaría que es algo un poco más iterativo, incremental, ¿no? Porque vas teniendo feedback sobre lo que vas haciendo y vas mejorando. Por lo tanto, yo creo que sería un poco más ágil que tradicional. ¿Será igual desarrollar un proyecto en una zona rural y otro en una zona urbana? ¿Qué factores lo diferencian? Bueno, depende de tu proyecto. Si tu proyecto es un proyecto que se ve que es muy sensible, a lo mejor a riesgos geopolíticos o socioeconómicos, pues tienes que ver. A lo mejor en la zona rural es más vulnerable, ¿no?, a esos cambios y se ven más amplificados que las zonas urbanas. Entonces, te podría variar. Si es un proyecto muy orientado a infraestructuras, cadenas de suministros o lo que sea, o manos de obra, a lo mejor también la ciudad es más fácil que en la zona rural, pero eso depende de cada proyecto. A ti, razón. Bien, entonces, bueno, para ver un ejemplo, ¿cómo sería un enfoque predictivo de un proyecto? Pues estamos desarrollando un producto, o un proyecto, un producto, y hacemos imagínate no sé, una plataforma de extracción de petróleo. Hacemos primero la viabilidad, que es dónde la vamos a poner, es viable ponerla ahí, el lecho marino está suficientemente regular como para poder asentar los pilares. Sí, sí se puede. ¿Vamos a amortizar esa inversión? Sí, bien, vamos a diseñar cómo va a ser la plataforma. Una vez que la tengamos diseñada, la construimos. Una vez que esté construida, la probamos que cumpla con todos los requisitos, que todos los sistemas, tanto de comunicación, iluminación, eléctricos, de aire, todo funcione, que haga la extracción como tiene que hacerla, con las calidades o las capacidades que debería tener. Luego hacemos el despliegue, que es la ponemos en marcha, la ponemos a funcionar, se la damos al cliente, le damos las herramientas, le formamos cómo utilizarla y le damos los planes de mantenimiento. Y luego, por último, entregamos la llave, cerramos el proyecto, nos pagan y nos vamos. Bien, una plataforma petrolífera sería un proyecto totalmente tradicional, predictivo, porque sabemos cuáles son los pasos a seguir y sabemos lo que hay. Pero luego podemos tener proyectos con enfoques de desarrollo incremental. Yo tengo un concepto, planifico, diseño y construyo. Y en base a eso, vuelvo a planificar, vuelvo a diseñar y vuelvo a construir. Y voy de esa forma incremental añadiendo funcionalidades a mi proyecto o a mi producto. Si yo puedo tener a lo mejor, esto es una aplicación de teléfono, donde yo hago el concepto de cómo quiero que sea la aplicación, planifico, diseño y construyo el producto mínimo viable. Va a ser tal cosa, ya la hace. Bueno, ahora voy a agregarle valor. Ahora quiero que además puedas hacerlo de una forma más visual y menos texto. Pues ese es el siguiente módulo. Pero ahora quiero que además tenga una característica que te reconozca la voz. Pues se la agrego, ¿no? Vas incrementalmente agregando y cada una de esas fases pues tiene un plano, un diseño y una construcción hasta que llegas al cierre. ¿Ves? Vas por fases. No lo estás haciendo seguido, sino que vas planificando por diferentes etapas. Estas etapas se podrían llamar sprints. Bien, son pequeñas fases de trabajo que vas entregando o añadiendo valor a tu producto. Y luego tenemos un enfoque iterativo, que es dentro de cada fase yo itero y voy aprendiendo y voy mejorando y voy aplicándolo a las siguientes fases. No es que voy a dividirla en fases incrementales, sino que yo, según lo que voy haciendo, puedo yo repetirme, autocorregirme de lo que hago actualmente y de lo que voy a hacer en el futuro.
de una forma que te vas retroalimentando. Eso sería como una entrega continua muchas veces, ¿no? Porque vas entregando cosas, el cliente te va dando feedback, vas corrigiendo, vas avanzando, te va dando feedback, vas corrigiendo, vas avanzando, y así va sucesivamente. Y como había dicho antes, no es una u otra, puede haber una mezcla. Puedes tener una fase predictiva, una fase iterativa, puedes tener una fase incremental. Y todas las combinaciones que quieras. Bien, pues hemos llegado al final del webinar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, alguien que se quiera desahogar. Andrés, se nos quedó una pregunta. Sí, De la pregunta es de Wilmeri. Dice, ¿se podría decir por listas o metas de actividades? No sé si Wilmeri está por ahí. Ella hablaba sobre si el proyecto ágil, cuáles eran los indicadores de avances, cómo se deben entregar. Tú hiciste referencia a eso y luego preguntó si se podría decir como una especie de lista de metas o actividades sí, con relación a esos indicadores. sí, perfecto. Gracias, Patricia. Sí, un proyecto ágil lo puedes gestionar de la misma manera. Tú puedes tener entregables o funcionalidades o valores mínimos que puedes entregar. Es decir, oye, mi primera entrega es una aplicación mínima viable. Mi segunda entrega es la funcionalidad del calendario y de no sé qué. Mi tercera entrega es que funcione integrar la cámara de fotos para que pueda autodetectar no sé qué. O sea, vas agregando funcionalidades y eso puede ser parte de tu plan. Entonces tú puedes gestionar el avance dentro de cada una de ellas y luego el avance total del proyecto, que sería el estado de cada una de esos entregables o esos sprints o etapas de un proyecto. Pero sí, Ok. en un proyecto ágil se puede medir perfectamente el avance como si fuese un proyecto tradicional. Solo que el proyecto tradicional utilizas unas herramientas como el valor ganado, que es un poco más lineal, eh, te dedicas más al forecast, ¿no? De ver cómo me estoy desviando, a dónde voy a ir. Aquí te fijas más en lo que es el progreso del avance, más que otra cosa. Ok. Gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta, Wilmeri, si necesitas alguna pregunta adicional, estamos a la orden. Tenemos aquí a José Luis, dice, muchísimas gracias por la explicación, muy concreto todo. ¿Estos enfoques se pueden asociar con la metodología Scrum? Sí, sin duda. De hecho, la metodología Scrum forma parte de una de las metodologías de la gestión ágil, que eso, el Scrum lo cubrimos en el curso de gestión ágil de proyectos. Y aquí tenemos un desahogo. En mi último proyecto, los indicadores fue un proyecto tradicional y terminó en ágil. Eso sucede también. Y eso, entre comillas, es un problema porque has perdido un montón de tiempo planificándolo, tiempo valioso que podrías haberlo usado para ejecutar el proyecto y lo has dedicado a planificarlo para luego hacer así, a la basura. Y, y enfrentarte con los cambios, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese momento se tendría que haber visto, ¿no? Esos posibles factores, ¿no? Y haber decidido desde el principio irte a un proyecto ágil. Pero Ok. sí, suele pasar, ¿no? Y al final ya no sabes qué estás gestionando. O sea, si es un proyecto ágil, tradicional, híbrido, o todo lo contrario. Puede pasar, sin duda. Y aquí tenemos una pregunta de Julio. Dice que si podrías desarrollar un poco más la última lámina, lo relacionado a a la iteración en caso salta de una iteración a la siguiente. Sí. Bueno, básicamente lo que haces tú en un proyecto iterativo, a diferencia de un proyecto incremental, es que un proyecto incremental lo tienes dividido como por fases, en donde cada fase añade valor a tu producto. Un proceso o un proyecto iterativo es yo reviso el trabajo ya ejecutado y voy aprendiendo de lo que voy haciendo. Mientras que en un proyecto incremental, lo ejecutado está, lo que hago es agregar cosas. Básicamente eso es eso. Entonces, visto desde un punto de vista más de planificación, si lo quieres ver de esta manera, es en un proyecto incremental yo ejecuto, entrego mi fase, planifico la siguiente fase, la ejecuto, planifico la siguiente fase, ejecuto. En un proyecto iterativo es planifico todo el proyecto,
por encima, muy a grandes rasgos, y según voy avanzando en el proyecto, voy redefiniendo o refinando mi planificación entera, total. Entonces, por ahí tengo que yo reejecutar o corregir cosas que ya vaya haciendo, mientras que el otro lo voy dividiendo como en segmentos y voy planificando el futuro inmediato. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, llegamos a la hora. Quiero darte las gracias a ti, pero sobre todo a todas las personas que nos acompañan en esta tarde de hoy. Invitarlos a si están interesados en el programa de gestión ágil de proyecto, donde vamos a profundizar, por supuesto, en estos y otros temas muchísimo más. Les dejamos por el chat la dirección de la página web, donde pueden conseguir información, donde además nosotros estamos a la orden. También invitarlos al próximo webinar, que sería el 14 de febrero, que es un webinar orientado a hablar sobre el programa. Es un webinar de puertas abiertas del programa, de manera de que todos esos detalles que quieran conocer antes del inicio los estaremos abordando ese día. Sin más, no me queda que agradecerles a todos los que nos están dando las gracias y a todos los que participaron el día de hoy, y sobre todo a ti, Andrés, nuevamente por estar con nosotros, y tendré el privilegio de acompañarte en este próximo webinar. Encantado. Por cierto, Gustavo hizo una pregunta muy buena, que es si es obligatorio haber cursado el curso o el programa de proyectos para poder acceder al de gestión ágil. No es Ah, necesario, porque al final el curso de gestión ágil está más orientado a las herramientas exclusivas de cómo gestionar un proyecto de forma ágil, mientras que el de proyectos te da otro tipo de herramientas que también podrías utilizar en ágil, pero el ágil se basa más en las metodologías y no en las herramientas, o sea que no hay ningún problema. Andrés, una pregunta ahorita que mencionas eso. ¿Y si yo trabajo en algún área de la organización donde no estoy gestionando proyectos específicamente, podría tomar este curso Sí, sí, es un curso que está diseñado transversal? para cualquier nivel y transversal, con experiencia, sin experiencia. Para los que tienen experiencia va a ayudar a dar un poco de forma, lenguaje y un poco de, digamos, formalidad a la técnica o la metodología que utilicen. Y para los que no han cursado, nunca han hecho proyectos, pues les va a servir para sentar las bases de cara a que si quieren empezar a gestionar un proyecto, pues ya disponen de ese conocimiento mínimo para arrancar. Muchísimas gracias, Andrés. A ustedes.